Me encontraba en la polvorienta tienda que una vez perteneció a mi difunto tío, contemplando los estantes descoloridos y las baratijas olvidadas que susurraban secretos de una época pasada. En ese preciso instante, oí la risa aguda de Rachel. Estaba de pie junto al mostrador, con la cabeza echada hacia atrás como si le divirtiera una broma privada. Sus palabras me hirieron profundamente a pesar de la frágil calma que sentía en el corazón. «Disfruta de tu herencia de chatarra», había dicho con desdén, con la voz impregnada de un veneno que jamás pensé que sentiría. «Mi nuevo novio tiene una mansión y dinero». Cada palabra parecía una puñalada deliberada a algo que no podía identificar con exactitud, pero en ese momento, la ira no surgió como debía. En cambio, esbocé una pequeña sonrisa, casi de derrota, y murmuré, «Gracias». Pude ver la sorpresa en sus ojos, esperaba devastación, lágrimas y súplicas desesperadas de perdón o incluso un llanto para que se quedara, pero yo estaba extrañamente vacío, insensible a la crueldad de su despedida. Con un movimiento rápido, agarró su maleta, dio un portazo y se marchó, dejando tras de sí un eco de risas y un profundo y penetrante vacío en mi pecho. Sentía como si cada paso que daba borrara parte de un pasado compartido que jamás podría recuperar. Esa noche, mientras la tienda se quedaba en silencio, salvo por el crujido de las viejas tablas del suelo y el suave susurro del viento a través de las ventanas rotas, me quedé. Me consolé con el delicado acto de limpiar el polvo de la oficina abandonada de mi tío, una pequeña habitación llena de recuerdos y misterios. Mis manos, ásperas por años de trabajo con herramientas y esperanzas perdidas, rozaron un cajón oculto en el rincón más alejado. Algo inusual me llamó la atención. Con cautelosa curiosidad, la abrí y encontré una pequeña llave antigua sobre una nota amarillenta y doblada. Mi corazón se aceleró al desdoblar el frágil papel. La nota estaba prendida con la inconfundible letra de mi tío, cada trazo cargado de significado y propósito. Esas palabras me dieron escalofríos. Si encontraste esto, estás listo. Sigue la clave y confía en tus instintos. Hice una pausa. El sonido de mi propia respiración resonaba en la quietud de aquel espacio descuidado. ¿La nota? ¿La clave? Estas eran pistas, vestigios de la vida secreta que había llevado mi tío, ahora dejada a mi cuidado a regañadientes. Sentí como si el universo hubiera conspirado para entregarme este legado, un misterio envuelto en los restos de su pasado. Mientras sostenía el frío metal de la llave en la palma de mi mano, su peso parecía anclarme a un destino que nunca había buscado, pero que ahora no podía escapar. Pasé los dedos por su intrincado diseño, cada muesca y curva era una promesa de secretos por desentrañar. La tienda a mi alrededor parecía inclinarse hacia mí, como si escuchara la silenciosa conversación entre la memoria y el destino. En ese largo y pesado instante, comprendí que nada en mi vida volvería a ser igual. La llave no era solo una herramienta, era una invitación a adentrarme en un mundo de verdades ocultas, donde cada objeto de esta tienda abandonada podía contar una historia y cada sombra podía ocultar un nuevo comienzo. Cerré los ojos un instante fugaz, intentando ordenar mis pensamientos dispersos, y al abrirlos, estaba listo. La risa que una vez había llenado la habitación de amargura ahora resonaba como un recuerdo lejano, ahogado por la llamada palpitante del misterio y el destino. Respiré hondo y, con la llave aún caliente en la mano, me adentré en la oscuridad del pasado, decidido a seguir el críptico mensaje y descubrir el legado que mi tío había dejado. Apreté con fuerza la vieja llave mientras regresaba a la polvorienta oficina detrás de la tienda. El tenue aroma a papel viejo y madera mohosa impregnaba el aire, y cada paso resonaba como un latido silencioso en el silencio. Examiné cada centímetro de aquella estrecha habitación, forzando la vista para ver cualquier detalle que se me hubiera pasado por alto durante tantos años. Entonces, en el rincón más alejado de la oficina, noté un tenue contorno en la pared, una costura apenas visible que parecía diferente del resto. El corazón me latía con fuerza al acercarme, sintiendo la atracción de algo oculto, algo que me había estado esperando. Coloqué la llave contra el contorno, con la mano temblorosa al encontrar una pequeña cerradura oculta en las grietas del yeso viejo. Con un movimiento lento y pausado, giré la llave. Un clic metálico y agudo resonó en el silencio, y la pared se estremeció al abrirse lentamente una sección. Más allá de la barrera móvil se encontraba una habitación secreta, intacta por el tiempo y llena de las reliquias de una vida que apenas comenzaba a comprender. Motas de polvo danzaban en la luz oblicua al entrar, con los ojos abiertos, entre asombro y temor. Cada superficie de la habitación oculta parecía contar una historia. Estantes cubrían las paredes,
cada uno repleto de monedas de oro que brillaban tenuemente, pergaminos antiguos envueltos en tela descolorida y artefactos raros que susurraban sobre tierras lejanas y tiempos olvidados. Mi mirada se desvió hacia un pedestal que se alzaba orgulloso en el centro de la habitación. Sobre él, descansaba una caja ornamentada, cubierta de extraños símbolos, cuyos intrincados diseños me invitaban a descubrir sus secretos. Sentí como si me hubiera sumergido en un misterio mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Impulsado por una necesidad irresistible, extendí la mano y pasé los dedos por la fría superficie de la caja. Al hacerlo, descubrí un compartimento oculto debajo. Allí, casi como si lo hubieran colocado a propósito, yacía un viejo diario encuadernado en cuero. Las páginas estaban llenas de la familiar caligrafía de mi tío, cada palabra grabada con cuidado y un significado oculto. Hojeé las páginas lentamente, leyendo cada línea como si fuera una carta dirigida solo a mí. El diario era más que un simple registro de sus pensamientos. Era un mapa, una guía y una advertencia, todo en uno. Cada entrada profundizaba el misterio, acelerándome el pulso con anticipación. Mis ojos se detuvieron en la última página, donde, con una letra en negrita y casi desesperada, había 6 palabras que me revolvieron el estómago. Debes encontrar los pedazos del corazón. En ese instante, cada pieza del rompecabezas empezó a encajar. Mi tío no solo coleccionaba reliquias antiguas. Buscaba algo extraordinario, un legado oculto en el tiempo y plagado de peligros. La habitación secreta, los artefactos, la caja ornamentada y ahora este diario, todo apuntaba a un viaje que me llevaría mucho más allá de los tranquilos confines de nuestra antigua tienda. Me quedé de pie en la penumbra, sintiendo el peso del destino sobre mis hombros. Cada objeto en esa habitación secreta me llamaba, instándome a mirar más a fondo, a confiar en las pistas ocultas que mi tío había dejado. Era como si la habitación misma estuviera viva, su silencio revelaba los secretos que guardaba. Lentamente, pasé los dedos por la cubierta agrietada del diario, sabiendo que sus páginas me guiarían a un mundo de tesoros ocultos y antiguos misterios. En ese momento de tranquilidad, rodeado de reliquias del pasado, sentí una punzada de esperanza. La llave en mi mano, el diario en mis manos y la habitación secreta a mis espaldas me anunciaban un futuro lleno de aventuras y la oportunidad de desvelar secretos enterrados hace mucho tiempo. Con una respiración profunda y tranquilizadora, me adentré en esa habitación, decidido a seguir cada pista y descubrir el legado oculto que mi tío había dejado, sabiendo perfectamente que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Aún recuerdo aquella noche de inquietud tras la revelación de la habitación secreta, una noche en la que cada sonido y cada sombra guardaban un significado oculto. Apenas había salido de la cámara oculta con la caja ornamentada y el diario encuadernado en cuero de mi tío, cuando sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El eco de sus palabras de despedida, debes encontrar los pedazos del corazón, resonó en mi interior como una promesa solemne. Al regresar a la parte principal de la tienda, los crujidos familiares de las viejas tablas de madera parecían susurrarme advertencias de que no estaba solo. Cada ráfaga de viento exterior traía un silencio inquietante, y cada rincón oscuro de la tienda parecía esconder un secreto. Me dirigí a la puerta principal, con la mente llena de preguntas sin respuesta. El aire fresco de la noche me rozó, trayendo recuerdos de tiempos más tranquilos antes de que esta extraña herencia trastocara mi vida. Sin embargo, algo no encajaba. Al llegar a la puerta, noté que la cerradura, antaño símbolo de seguridad, tenía arañazos profundos e irregulares. Era como si alguien hubiera intentado entrar a la fuerza, dejando un mensaje solo para mí. Mi corazón latía con más fuerza y un temor intenso se apoderó de mí como una densa niebla. Sabía que me observaban. Me detuve y me giré lentamente, observando la calle oscura más allá del escaparate de la tienda. A la luz parpadeante de una farola cercana, vislumbré una figura solitaria que se detenía en la acera, una sombra que se movía con paso cauteloso y pausado. Su presencia me estremeció, y durante un largo y tenso instante, me pregunté si este desconocido era amigo o enemigo. Mi mente daba vueltas. ¿Podría ser un cazador de tesoros rival, otro buscador de los fragmentos del corazón? ¿O era alguien relacionado con el pasado oculto de mi tío? No tenía respuestas, solo la fría certeza de que mi descubrimiento había despertado algo peligroso. Con el corazón aún latiéndome con fuerza, me retiré a los polvorientos confines de la tienda, donde cerré la puerta con llave con manos temblorosas.
Me acomodé en una destartalada silla de madera cerca de una vieja mesa y abrí el diario una vez más, decidido a descifrar las crípticas notas garabateadas con la familiar caligrafía de mi tío. Las páginas revelaban un laberinto de pistas, nombres, fechas y símbolos misteriosos que insinuaban un legado antiguo y un mundo de secretos más allá de mi comprensión. Leí y releí cada línea, intentando reconstruir un mapa que me guiara a salvo por este nuevo laberinto de peligro y destino. El suave sonido de pasos afuera me sacó de mi ensoñación y me quedé paralizada, con todos los músculos tensos por la alerta. Podía oír un leve movimiento cerca de la puerta, como si alguien estuviera rondando la tienda, probando la cerradura o simplemente observando desde las sombras. Apreté el diario contra mi pecho, sintiendo su peso como un recordatorio de la misión que me aguardaba. Me pregunté si mi tío alguna vez había esperado que me enfrentara a tales peligros al confiarme sus secretos. Quizás él también había sentido alguna vez el terror de ser acechado por ojos invisibles y la presión de un destino impuesto. Mis pensamientos daban vueltas mientras estaba allí sentado, la quietud de la noche solo rota por el crujido ocasional del viejo edificio y el murmullo distante de un coche que pasaba. Casi podía sentir la presencia de ese misterioso observador presionando contra el tenue velo de la noche, retándome a salir y enfrentarme a lo desconocido. En cambio, decidí quedarme dentro un poco más, armándome de valor y reconstruyendo las pistas dispersas del diario. Pasé el dedo por la tinta descolorida, prometiéndome en silencio que seguiría todas las pistas, incluso si eso significaba arriesgar mi vida, para proteger el legado que mi tío había dejado. En ese largo y frágil momento de soledad, comprendí que mi viaje ya no consistía solo en descubrir reliquias ocultas o resolver viejos acertijos. Era una prueba de mi voluntad, un desafío para enfrentar la oscuridad que amenazaba con apoderarse de mí. El rasguño en la cerradura, la figura solitaria afuera y las palabras crípticas del diario se fundieron en una verdad innegable. Me estaba adentrando en un misterio que lo cambiaría todo. Y con esa comprensión, supe que no había vuelta atrás. Cada paso adelante me acercaría a las respuestas, y quizás, al peligro. Pero tenía que seguir adelante, costara lo que costara. Apreté la antigua brújula con mi mano temblorosa, su superficie fría y grabada con misteriosos símbolos que brillaban tenuemente en la tenue luz de la habitación secreta de mi tío. En el instante en que mis dedos rozaron su metal ornamentado, una oleada de energía me recorrió el cuerpo, acelerando mi corazón y sumiendo mi mente en un torbellino de pensamientos y emociones. Recordé los susurros de mi tío sobre el destino y los secretos que se escondían bajo las capas de nuestras vidas aparentemente mundanas. La brújula giró descontroladamente durante unos instantes agonizantes antes de detenerse, con la aguja apuntando firmemente en una dirección. Esta orden silenciosa era a la vez aterradora y emocionante, como si me llamara a dejar atrás todo lo que conocía y embarcarme en un viaje hacia lo desconocido. Al salir de la habitación secreta, regresé a la desordenada tienda con un nuevo propósito. El aire se sentía cargado, y cada crujido del viejo suelo de madera resonaba con la llamada de la aventura que ahora vibraba en mis venas. Guardé con cuidado la brújula en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo su pulso como si compartiera mi propio latido. Con cada paso pausado, los recuerdos de dudas pasadas y rutinas silenciosas se desvanecían, reemplazados por una ardiente curiosidad por descubrir la verdad oculta tras el corazón de la eternidad, un misterio que mi tío había guardado con tanto celo. Pasé horas esa primera noche estudiando detenidamente el antiguo mapa encontrado entre las reliquias de la habitación secreta. El frágil papel, amarillento por el tiempo, representaba tierras lejanas y símbolos crípticos que insinuaban un secreto por desvelar. A la tenue luz de una lámpara, tracé las intrincadas líneas con el dedo, sintiendo como si el mapa mismo me guiara hacia un destino entrelazado con el mío. Una marca en particular, un monasterio en ruinas en las tierras altas de Escocia, captó mi atención, trazando una línea directa desde la firme brújula hasta un lugar donde la historia y el mito convergían. Al amanecer, ya lo había decidido. Emprendí la primera etapa de mi viaje, con mi coche llevándome por carreteras sinuosas que atravesaban bosques milenarios y valles envueltos en niebla. El paisaje se transformaba a cada kilómetro. Las ondulantes colinas dieron paso a acantilados escarpados y estrechos pasos flanqueados por imponentes árboles. El zumbido constante del motor se mezclaba con el coro natural del susurro de las hojas y los cantos de los pájaros lejanos, cada sonido reforzaba la silenciosa determinación que ahora me embargaba. Cada curva del camino se sentía cargada de significado, como si siguiera los pasos marcados por el tiempo mismo. Recordé las palabras de despedida de mi tío: sigue la clave y confía en tu instinto. Ahora,
Mientras la aguja de la brújula se mantenía firme, confié en esa voz interior que me guiaba hacia la reliquia que prometía tanto maravillas como peligros. El camino no estuvo exento de desafíos. Encontré tramos estrechos a lo largo de acantilados escarpados, donde la caída estaba envuelta en nieblas arremolinadas y el silencio solo era interrumpido por la ráfaga de viento. En esos momentos de soledad y peligro silencioso, encontré fuerza en la simple verdad de que mi viaje era más que una búsqueda de tesoros perdidos. Era una búsqueda de significado, un paso hacia lo desconocido donde cada momento albergaba el potencial de transformación. Bajo un cielo estrellado, durante una breve pausa en un solitario descanso junto al camino, me senté en silencio a reflexionar sobre el camino que me esperaba. La brújula, firmemente colocada en mi bolsillo, parecía emitir una calidez suave y reconfortante. Su suave pulso coincidía con el ritmo de mi corazón, forjando una conexión entre el presente y la promesa de antiguos secretos por descubrir. Al contemplar hacia arriba, la inmensidad del cielo nocturno me llenó de una profunda sensación de asombro y determinación. Con el amanecer, el horizonte se tiñó de tonos lavanda y dorado suave. Sabía que hoy, el viaje cobraría un nuevo impulso, acercándome cada vez más a ese legendario monasterio y a los secretos que albergaba. Apretando la brújula con fuerza, subí al coche y conduje, dejando atrás lo familiar y abrazando la emocionante incertidumbre del camino. Cada kilómetro me acercaba a un destino escrito hace mucho tiempo, un camino pavimentado por misterios y la silenciosa y perdurable promesa del poder del corazón. Llegué a Escocia bajo un cielo cargado de nubes grises y un frío penetrante que hacía que cada respiración fuera una lucha. El antiguo monasterio, encaramado en un acantilado escarpado con vistas a un mar turbulento, se alzaba ante mí como una reliquia de un tiempo olvidado. Sus muros de piedra, erosionados y desmoronados, contaban historias de épocas pasadas, cada grieta y hendidura era un testigo silencioso de siglos de penurias y misterio. Crucé la pesada y crujiente puerta, donde el aire frío y viciado del interior me abrazó como un fantasma indeseable. Dentro, estrechos pasillos se extendían en la oscuridad, iluminados solo por la tenue y vacilante luz que se filtraba a través de las ventanas rotas. Cada paso resonaba en el suelo de piedra, mezclándose con mi propio latido angustioso y el lejano sonido del viento aullando afuera. Aferrado al desgastado diario de mi tío, sus páginas llenas de bocetos crípticos y notas sobre el corazón de la eternidad, dejé que sus palabras descoloridas me guiaran a las profundidades de los laberínticos pasajes del monasterio. Las instrucciones del diario me indicaron un secreto oculto tras estos antiguos muros, un secreto que latía con peligro y posibilidad. A medida que avanzaba por los sinuosos pasadizos, el aire opresivo se volvía más frío y las sombras parecían susurrar secretos olvidados. La atmósfera era densa y cada crujido del viejo edificio agudizaba mis sentidos, haciéndome sentir como si me observaran ojos invisibles. Tras lo que me pareció una eternidad deambulando por estrechos pasillos, finalmente descubrí una cámara aislada en el corazón del monasterio. En el centro de la habitación se alzaba un altar oculto, tallado en piedra y adornado con intrincados diseños desgastados por el tiempo. Sobre el altar descansaba un libro encuadernado en cuero, cuya cubierta estaba agrietada y con los bordes deshilachados. Sus páginas rebosaban de bocetos detallados y escritos que narraban los misterios del corazón de la eternidad. El libro exudaba un aura de poder ancestral, una silenciosa promesa de conocimiento y peligro entrelazados. Me acerqué, atraído por una irresistible compulsión por comprender los secretos que tanto habían atormentado el pasado de mi tío. Justo cuando extendí la mano para acariciar la desgastada portada del libro, un movimiento repentino en la oscuridad me paralizó. De las sombras turbias emergió un hombre encapuchado, cuyos ojos brillaban con una luz aguda y calculadora bajo el ala baja de su capucha. Su voz, profunda y mesurada, rompió el silencio con una orden única y escalofriante. No deberías estar aquí. En esa fracción de segundo, antes de que pudiera decir una palabra, se abalanzó sobre mí con una velocidad alarmante. La fuerza de su ataque activó un mecanismo oculto dentro de la antigua estructura. Todo el monasterio tembló como si despertara de un largo letargo. Las piedras empezaron a caer y el suelo bajo mis pies se agrietó, revelando un profundo abismo envuelto en oscuridad. En el caos, mis ojos captaron un destello de luz que emanaba de las profundidades de la cámara recién descubierta. Entre el polvo arremolinado y los escombros que caían, lo vi, un fragmento que latía con un brillo suave y misterioso. Con una determinación desesperada, salté hacia adelante y me aferré a la superficie fría y lisa del fragmento. En el momento en que mis dedos lo rodearon, una poderosa energía recorrió mi cuerpo.
Visiones inundaron mi mente. Incendios descontrolados, escenas de destrucción total y destellos de un poder inmenso y misterioso que me aterrorizaba y me hipnotizaba a la vez. En medio de esta avalancha sensorial, un único susurro fantasmal resonó en mis pensamientos. No está destinado a estar completo. Durante un largo instante, el tiempo pareció ralentizarse mientras permanecía allí, con el fragmento latiendo firmemente en mi mano como un latido. El encapuchado detuvo su avance y me observó con una expresión indescifrable mientras los muros del monasterio se estremecían en respuesta al tumulto. El libro encuadernado en cuero sobre el altar quedó olvidado mientras asimilaba la magnitud de lo que acababa de ocurrir. En ese instante de eternidad, comprendí que mi vida había cambiado irrevocablemente. El fragmento no era simplemente una reliquia antigua. Era un faro del destino, un fragmento tangible del corazón de la eternidad que albergaba la clave de misterios y peligros que superaban mis imaginaciones más descabelladas. Armándome de valor, di un paso vacilante hacia adelante. Sabía que la búsqueda de los fragmentos restantes del corazón era ahora una carrera contrarreloj, un viaje peligroso que pondría a prueba mi determinación y mi desafío. El silencio frío y brumoso del monasterio, las piedras caídas e incluso el peso opresivo del propio destino fueron testigos de este punto de inflexión. Apretando con fuerza el fragmento, me armé de valor para adentrarme en los rincones desconocidos del antiguo edificio, consciente de que cada instante podía traer nuevas revelaciones o mayores peligros. Con el pulso silencioso del fragmento guiándome como el redoble de un tambor oculto, avancé hacia la oscuridad, decidido a desentrañar el legado que mi tío me había confiado, incluso si eso significaba enfrentarme a los peligros más insondables que me aguardaban. Corrí por los fríos pasillos de piedra del monasterio en ruinas, con el corazón latiéndome con tanta fuerza que estaba seguro de que el sonido alertaría a cualquier enemigo acechante. Apenas tuve tiempo de recuperar el aliento cuando el hombre encapuchado reapareció de entre los oscuros recovecos del edificio. Sus ojos, llenos de una cruel determinación, se clavaron en los míos mientras avanzaba con paso firme. Apreté con fuerza el fragmento, el primer trozo del corazón, en mi mano. Su frío resplandor era una silenciosa promesa de poder y peligro. En ese instante, comprendí que mi vida había cambiado para siempre y que ahora estaba enredado en una peligrosa persecución sin posibilidad de retirada. Salí corriendo del monasterio por una salida estrecha y desmoronada, con el encapuchado pisándome los talones. Su presencia era como una sombra que se aferraba a cada paso, y con cada segundo que pasaba, sentía el peso de su intención acercándose. Logré escapar a la oscura penumbra de la campiña escocesa, donde la densa niebla envolvía el camino. Solo aminoré la marcha al llegar a un callejón oculto tras la antigua estructura, desesperado por recuperar el aliento y ordenar mis pensamientos. Fue allí, en la relativa seguridad de la soledad, donde oí por primera vez una voz grave y mesurada a mis espaldas. Marcus Vale. La voz afirmó, fría e inquebrantable. Me giré bruscamente y vi a un hombre emergiendo de la penumbra, un hombre cuya reputación lo precedía. Marcus Vale era un despiadado cazador de tesoros, conocido por su incansable búsqueda de reliquias raras, y no era de los que permitían que los obstáculos, o herederos renuentes como yo, se interpusieran en su camino. Sus ojos brillaban con la promesa de violencia y codicia mientras avanzaba. Sentí una oleada de temor, pero también una extraña determinación. Había pasado años viviendo a la sombra de los secretos de mi tío, y ahora, ante esta encarnación viviente de la avaricia, no podía flaquear. Apenas logrando formular una respuesta, recordé la sabiduría del Dr. Adrian Cole, el historiador que se había convertido en mi reticente mentor. Me dirigí a él en cuanto aferré el fragmento, en un intento desesperado por comprender los símbolos y el legado oculto en el diario de mi tío. El sombrío análisis del Dr. Cole había vinculado los misteriosos símbolos con un templo hundido en Grecia, olvidado hacía mucho tiempo, donde se rumoreaba que se escondía el segundo fragmento del corazón. Su advertencia resonó en mi mente. Si la segunda pieza realmente estaba allí, no sería la única que la buscara. La presencia de Marcus Vale confirmaba que estaba recorriendo un camino peligroso, una carrera contra el tiempo y un rival cuyo único objetivo era apoderarse del poder del corazón. Marcus se acercó un paso más, sin apartar la mirada de la mía, y supe que las palabras pronto darían paso a un violento choque. Con el corazón latiéndome con fuerza, salí corriendo de nuevo, decidida a poner la mayor distancia posible entre nosotros. Mis pies golpeaban los adoquines irregulares mientras corría por callejones estrechos y muros derruidos.
El sonido de los pesados pasos de Marcus resonaba detrás de mí, un sombrío recordatorio de que cada segundo contaba. En medio de la persecución, solo podía pensar en el solemne consejo del Dr. Cole y en los mapas crípticos que prometían más pistas ocultas en las profundidades del Mediterráneo. Necesitaba llegar a un refugio seguro donde pudiera planificar mi siguiente paso, y ese pensamiento me impulsaba a seguir adelante incluso cuando el agotamiento amenazaba con vencerme. Encontré refugio en una granja abandonada a las afueras de un pequeño pueblo, sus ventanas rotas y su puerta chirriante apenas me protegían de la tormenta de mis pensamientos. Una vez dentro, me desplomé en un catre raído. La adrenalina disminuía lentamente, dejándome con un miedo frío y paralizante. Sabía que Marcus no cejaría, y que era tan incansable en su búsqueda como yo en mi desesperada búsqueda de respuestas. El fragmento en mi mano latía suavemente, un recordatorio constante del legado que había heredado y del peligroso viaje que me aguardaba. Sentado bajo la tenue luz de la granja, me permití un breve instante para procesar la enormidad de mi situación. Ahora estaba enfrascado en una peligrosa búsqueda, no solo de reliquias antiguas y tesoros ocultos, sino de la verdad que podría destruir o salvar todo lo que una vez aprecié. Cada decisión a partir de ese momento era una cuestión de vida o muerte, y solo podía esperar que las lecciones del pasado y las pistas dejadas por mi tío fueran suficientes para guiarme a través de los peligros que Marcus Vale y sus despiadadas ambiciones habían desatado. La persecución apenas comenzaba, y me di cuenta, con el corazón encogido, de que no había vuelta atrás en el peligroso camino que me aguardaba. Llegué a Grecia con el corazón apesadumbrado y la mente llena de preguntas. El viaje me había alejado de los paisajes familiares de Escocia, y ahora me encontraba en una costa rocosa donde antiguos susurros se mezclaban con el implacable romper de las olas contra los escarpados acantilados. Había contratado a Luca, un buzo local de pulso firme y tranquila confianza, para que me guiara a un templo hundido que, según las leyendas, albergaba el segundo fragmento del corazón. Mientras el barco surcaba las oscuras aguas, el aire estaba cargado de sal y una silenciosa expectación, y cada onda parecía contener indicios de secretos ocultos en las profundidades. La mirada serena de Luca escudriñaba el horizonte mientras preparaba su equipo de buceo y con un simple asentimiento, me indicó que me uniera a él en la pequeña lancha neumática. Apreté con fuerza la gastada bolsa de cuero que contenía mi primer fragmento, un recordatorio del peligroso viaje que ya había soportado. Sintiendo su peso fresco contra mi pecho mientras nos alejábamos de la orilla, el mar se calmó inquietantemente al acercarnos a las coordenadas marcadas en el mapa descolorido que mi tío había dejado. Lentamente, la silueta de una vasta estructura olvidada emergió de las profundidades, un templo devorado por el tiempo y la implacable atracción del océano. Sus columnas de piedra desmoronadas, suavizadas por siglos de agua, se alzaban como centinelas silenciosos que custodiaban misterios ocultos durante mucho tiempo. Mi corazón latía con fuerza mientras Luca guiaba el bote hacia la ruina sumergida. Al llegar a la entrada del templo, aseguró nuestra embarcación y me ayudó a ponerme su traje de buceo. La transición del aire cálido de arriba al mundo fresco y sombrío de abajo fue estremecedora, y al sumergirme, la luz del sol se atenuó hasta convertirse en un tenue resplandor que se filtraba a través del agua. Nadamos por un estrecho pasadizo hacia el interior del templo, donde reinaba un profundo silencio y cada movimiento resonaba en las aguas quietas. Rayos de luz se filtraban por las grietas del techo de piedra, iluminando una cámara circular que albergaba una majestuosidad serena. En el centro de la sala, un pedestal de piedra sostenía el segundo fragmento del corazón. Su superficie brillaba con un brillo sobrenatural, latiendo suavemente como si tuviera latido propio. La visión de la reliquia me llenó de asombro y de un profundo e inexplicable temor. Me moví lentamente, con todos los músculos tensos por la cautela, listo para lo que pudiera surgir de los oscuros recovecos del templo. Justo cuando extendía la mano hacia el pedestal, una repentina onda en el agua me sobresaltó. De la sombra de un muro desmoronado, una criatura con forma de serpiente comenzó a emerger. Sus escamas brillaban con un brillo luminoso, y sus ojos ardían con una luz feroz y sobrenatural. El cuerpo sinuoso de la criatura se movía con precisión silenciosa, y durante un largo instante, sin aliento, me quedé paralizado por el terror mientras contemplaba su mirada brillante. El instinto y la supervivencia me invadieron. Retrocedí bruscamente cuando la criatura se abalanzó con una velocidad asombrosa. El agua se agitó a mi alrededor y el pánico me oprimió el corazón. En ese momento de desesperación, recordé el antiguo método descrito en el diario de mi tío, una forma de crear un sonido resonante que podría asustar incluso al enemigo más implacable.
Miré a mi alrededor hasta que vi una varilla de metal encajada entre los escombros cerca de una columna caída. Con manos temblorosas, la agarré y golpeé un pilar de piedra cercano con todas mis fuerzas. El golpe reverberó en el agua con un estruendo profundo y resonante que llenó la cámara y sobresaltó a la criatura. Retrocedió bruscamente, deteniendo su avance por el repentino ruido. Aprovechando el momento, me lancé hacia adelante y agarré el segundo fragmento de su pedestal. El brillo de la reliquia se intensificó en mi mano, una silenciosa confirmación de que había conseguido otro trozo del corazón. La serpiente guardiana voló en círculos, confundida, durante varios segundos agonizantes antes de volver a deslizarse silenciosamente hacia los oscuros recovecos del templo. La señal de Luca rompió el tenso silencio, y juntos comenzamos nuestro ascenso por las frías y sombrías aguas. El ascenso se sintió interminable mientras me aferraba con fuerza al fragmento, su pulso sobrenatural era un constante recordatorio del legado que ahora cargaba. Al salir a la superficie, respirando con dificultad, me encontré con los ojos abiertos e inquisitivos de Luca. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró, con la voz cargada de asombro y asombro. Solo pude negar con la cabeza, aún conmocionado por el encuentro con la serpiente guardiana, una criatura que parecía haber surgido directamente de un mito para proteger secretos que debían permanecer ocultos. Mientras nuestro bote se mecía suavemente en el mar en calma, permanecí en un profundo silencio, con el fragmento latiendo suavemente en mis manos. Sabía que esta reliquia, junto con todas las que aún faltaban por encontrar, me adentraría en un misterio lleno de peligros y asombro, un misterio que prometía transformar mi vida para siempre. Conduje por las calles de Atenas, empapadas por la lluvia, con el corazón apesadumbrado y un presentimiento que se negaba a desaparecer. La noche había sido larga y llena de recuerdos inquietantes, y mientras contemplaba las borrosas luces de la ciudad, supe que la búsqueda estaba lejos de terminar. Con 2 fragmentos del corazón bien guardados, finalmente había rastreado la ubicación del tercero, un monasterio secreto en Nepal, lejos del caos moderno de Europa. Pero antes de que pudiera siquiera considerar un momento de respiro, Marcus Vale reapareció en mi vida como un espectro oscuro. Esta vez, no estaba solo. Sus mercenarios, fríos y despiadados, invadían los estrechos callejones de Atenas. Me agaché en un portal angosto, con la respiración agitada y entrecortada, mientras apretaba la espalda contra la fría pared de piedra, escuchando el eco de sus pesadas botas en la distancia. Apreté la bolsa que contenía los fragmentos, cada pieza vibraba con un poder misterioso, casi tangible. Recordé las palabras de mi tío, que se desvanecían, y las largas noches que pasé estudiando su diario. Creía estar listo para esta peligrosa misión, pero nada me habría preparado para la traición que estaba a punto de desatarse. Mientras recorría las calles laberínticas, intentando perder a mis perseguidores en el laberinto de ruinas antiguas y edificios modernos, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué impulsaba a Marcus Vale a tales extremos? ¿Era la promesa de poder, o había algo más personal en su incansable búsqueda del corazón? Las respuestas seguían siendo tan turbias como el cielo de medianoche sobre Atenas. Finalmente encontré un refugio seguro en una pequeña y destartalada casa de seguridad a las afueras de la ciudad, un apartamento destartalado que apestaba a humedad y a desesperanza. Me dejé caer en una silla raída, intentando calmar mi corazón palpitante y decidir mi siguiente paso. Fue allí, en el silencio sofocante de aquella habitación oscura, que volví a oír los pasos. El sonido era deliberado, resonando por el pasillo como si las propias paredes me traicionaran. Corrí a la ventana y miré hacia afuera, forzando la vista en la penumbra. Allí, de pie bajo la tenue luz de una farola, estaba Marcus Vale, con el rostro oscurecido por las sombras y una sonrisa fría que solo prometía destrucción. La traición dolía más que cualquier herida física. Recordé cómo, apenas unos días antes, había confiado en él, creyendo que su conocimiento de las reliquias antiguas podría ayudarme a reconstruir las pistas dispersas de mi tío. Pero la confianza es frágil cuando las ambiciones chocan. En ese momento, sentí el peso de mi pérdida. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres irrumpió, con intenciones tan claras como el brillo de sus ojos. Me dominaron con brutal eficacia, y en el forcejeo que siguió, sentí una sensación fría y metálica cuando uno de ellos me arrebató la bolsa. Los fragmentos, símbolos de mi legado y mi única esperanza de descubrir la verdad tras el corazón, me fueron arrebatados. Luché desesperadamente, lanzando puñetazos y gritando en vano intento de protesta, pero la mayoría estaba en mi contra. En medio del caos,
Marcus Vale dio un paso al frente, con los ojos ardiendo con una intensidad feroz mientras contemplaba su premio mal habido. Su traición era completa. Se había vuelto contra mí justo cuando las piezas del rompecabezas debían encajar. Observé con incredulidad cómo recogía los fragmentos, cada uno de los cuales emitía una luz inquietante, y luego desapareció en la noche con sus mercenarios a cuestas. Dejado solo en esa habitación oscura y sofocante, caí al suelo desesperado. La habitación, antes un refugio, ahora parecía una tumba que albergaba los restos de mi confianza y mis sueños destrozados. El corazón me latía con fuerza en los oídos mientras luchaba por aceptar la dura realidad. Había sido traicionado por alguien a quien una vez consideré un aliado. Pero incluso mientras la traición me dolía, una determinación más profunda comenzó a arder en mi interior. Recordé la voz de mi tío, instándome a proteger nuestro legado a toda costa, y supe que rendirme no era una opción. En la quietud de ese momento, mientras la lluvia tamborileaba contra la ventana y mi respiración se entrecortaba, juré que recuperaría lo robado. El viaje estaba lejos de terminar, y aunque la traición de Marcus Vale había sido un golpe devastador, estaba decidido a seguir adelante. Seguiría las pistas, confiaría en la memoria de mi tío y viajaría a Nepal para encontrar el monasterio oculto que albergaba la promesa del tercer fragmento. Incluso ante la traición, mi búsqueda de la verdad del corazón ardía con más fuerza que nunca, alimentando una determinación que se negaba a extinguirse, por muy oscura que se volviera la noche. Me encontré en lo más profundo de la selva amazónica, donde el aire húmedo me apretaba la piel y los árboles centenarios susurraban secretos de un pasado olvidado. Seguí a Marcus Vale por sinuosos senderos selváticos y arroyos turbios hasta llegar a un claro oculto, un lugar que albergaba la última pieza del corazón. Ante mí, en una estructura de piedra en ruinas, invadida por enredaderas y musgo, Marcus se encontraba junto a un pedestal erosionado. En ese pedestal yacía el último fragmento, cuya superficie latía con un brillo suave y misterioso que parecía cobrar vida propia. Mientras observaba desde detrás de un grupo de helechos, se me aceleró el pulso. La mirada de Marcus estaba fija en la reliquia, y su expresión pasó de la determinación a algo parecido a la desesperación. Pude ver cómo la última pieza encajaba con los demás fragmentos que había recogido, formando un agujero que brillaba con una luz sobrenatural. Durante un instante largo y desgarrador, la jungla quedó en silencio, salvo por el lejano canto de criaturas invisibles y el susurro de las hojas, movidas por una suave brisa. El corazón ensamblado irradiaba un poder que ondulaba por el aire, y sentí temblar la tierra bajo mis pies. La luz que emitía era a la vez hermosa y aterradora, proyectando sombras cambiantes sobre los muros derruidos de la antigua ruina. Entonces, como si la reliquia hubiera despertado una fuerza incontrolable, el suelo comenzó a temblar violentamente. El claro, antes inmóvil, estalló con un rugido cuando el poder del corazón se expandió hacia afuera, su energía sacudiendo los cimientos de la selva. El grito de Marcus resonó, un grito de agonía y conmoción, mientras se tambaleaba hacia atrás. En ese instante supe que el corazón no era una fuente de salvación, sino una maldición que solo traía destrucción. El aire a mi alrededor vibraba con energía pura, y cada instinto me gritaba que nada bueno podía surgir de semejante poder concentrado. Recordé las incontables noches que pasé estudiando el diario de mi tío, asimilando sus advertencias y reconstruyendo las pistas que ahora me conducían a esta fatídica encrucijada. Su voz dulce y su mirada decidida me habían dado fuerza, y ahora, al enfrentar la realidad del terrible poder del corazón, comprendí que solo yo tenía la opción de cambiar su destino. Con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas, salí de entre las sombras. Cada paso se sentía pesado mientras avanzaba lentamente hacia el pedestal, con la luz del corazón reflejándose en mis ojos. Marcus, aún conmocionado por la conmoción, intentó recuperar el control, pero la reliquia ensamblada latía con una intensidad que amenazaba con consumirnos a ambos. Podía sentir su energía tirando de mi alma, como si me impulsara a controlar su poder, pero mis instintos me gritaban que su poder era un veneno destinado a corromper. Sabía que si permitía que permaneciera intacto, la maldición se extendería mucho más allá de este templo en ruinas, poniendo en peligro todo lo que amaba. El tiempo pareció detenerse mientras extendía una mano temblorosa hacia el corazón. En ese momento de tensión, cada lección de mi pasado, cada advertencia de mi tío y cada pizca de coraje que poseía convergieron en un solo pensamiento decisivo. No podía permitir que Marcus, ni nadie más, se convirtiera en esclavo de esta antigua maldición. Tenía que poner fin a su ciclo de dolor y destrucción. Mientras me encontraba ante la reliquia,
la selva a mi alrededor rugía con un crescendo creciente de furia natural, una última y desesperada advertencia de la naturaleza misma. Levanté la mano, y con una respiración profunda y tranquilizadora, aferré el corazón ensamblado. En ese instante, un destello cegador de luz explotó a nuestro alrededor, y la energía pura e indomable recorrió mis venas como un maremoto. El suelo bajo nuestros pies se agrietó y se astilló, y la fuerza opresiva del corazón me oprimió el pecho. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par, incrédulo, al ver que la luz de la reliquia se volvía increíblemente brillante. Sin pensarlo dos veces, tomé mi decisión. Retrocedí con todas mis fuerzas, soltando el corazón para que se estrellara contra la fría y dura piedra del pedestal. El impacto fue inmediato y cataclísmico. El corazón se hizo añicos en innumerables fragmentos, y su luz abrasadora se dispersó en el oscuro dosel y se desvaneció en la nada. Un profundo y resonante silencio invadió el claro al amainar los temblores. Marcus cayó de rodillas, su grito angustiado fue ahogado por el silencio de la jungla, mientras yo permanecía allí, con el corazón apesadumbrado por la pérdida y el alivio. Había elegido destruir la reliquia antes que permitir que su poder maldito corrompiera nuestro mundo. En ese momento, comprendí que mi viaje nunca se había tratado de obtener fuerza de la reliquia. Se trataba de proteger el legado que mi tío había dejado, incluso si eso significaba sacrificar lo que muchos llamarían poder. Al contemplar los fragmentos dispersos y el pedestal en ruinas, el peso de mi decisión se apoderó de mí. Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma, y que las cicatrices de ese día me marcarían para siempre. Sin embargo, también sentí una silenciosa determinación, la promesa de honrar la memoria de mi tío y protegerme de la tentación del poder peligroso, cueste lo que cueste. Nunca me había sentido tan pequeño y, a la vez, tan decidido en toda mi vida. El caos de las ruinas y el eco de los gritos de Marcus aún flotaban en el aire denso que me rodeaba. Me encontraba entre los restos dispersos del corazón, una poderosa reliquia que tanto prometía, pero solo traía ruina. El estallido de su luz destrozada casi me consumió, pero en ese instante final, tomé una decisión. Elegí destruir el corazón, romper su dominio maldito para siempre, incluso si eso significaba que mi alma quedara marcada por la pérdida de su poder. Podía sentir la fría piedra temblar bajo mis pies mientras los fragmentos de la reliquia se dispersaban en todas direcciones. La energía que una vez latió como un ser vivo ahora estaba en calma, y el pesado silencio que siguió habló más fuerte que cualquier grito de agonía. Mientras recobraba lentamente el sentido después, me giré para ver cómo las ruinas a mi alrededor empezaban a derrumbarse. El templo, que una vez se alzó como silencioso guardián de secretos, ahora se desmoronaba en polvo y ecos. Cada piedra que caía era un recordatorio del peligro que el corazón había traído a nuestro mundo. Respiré hondo, sintiendo el peso de todo lo sucedido. Recuerdos de mi tío, su amable guía y su firme convicción de proteger nuestro legado inundaron mi mente. Recordé las largas noches que pasé leyendo su diario y la promesa en sus ojos cuando hablaba de tesoros que eran más que riquezas, eran verdades que debían protegerse. Con cada momento que pasaba, el caos crecía. El suelo tembló, y supe que la naturaleza misma se rebelaba contra la reliquia maldita. Ya no podía quedarme de brazos cruzados y permitir que esta fuerza pusiera en peligro todo lo que amaba. Levanté la mano, y en ese instante de claridad, sentí la fuerza de mi determinación. Tenía que arreglar las cosas. El poder que Marcus Vale había anhelado, el poder que amenazaba con corromper y destruir, no estaba destinado a ningún hombre. Apretando la mandíbula, di un paso adelante, decidido a sellar la oscuridad que había contaminado mi corazón. Recogí los fragmentos con cuidado, evitando los peligrosos restos de su energía, y con mano firme, los arrojé a un profundo y oculto abismo revelado por el derrumbe del templo. Al ver cómo los fragmentos se desvanecían en el abismo, sentí un gran alivio. La reliquia ya no estaba completa. Su maldita promesa se rompió. En ese momento de tranquilidad tras el caos, comprendí que mi viaje no se trataba solo de una reliquia, sino de comprender mi propio corazón. El legado de mi tío no residía en el objeto maldito en sí, sino en las lecciones que me había enseñado sobre el amor, la pérdida y el coraje para hacer lo correcto. Pensé en Rachel, en su risa que una vez fue profunda, y me pregunté si en algún lugar, más allá del dolor y la traición, podría haber un camino de regreso al perdón y a nuevos comienzos. Las ruinas del templo cedieron lentamente ante el toque renovador de la naturaleza mientras las vides y la tierra comenzaban a cubrir las cicatrices del pasado. Sabía que el mundo estaba sanando,
y en esa sanación, vi esperanza. Caminé durante horas bajo la suave calidez del sol naciente, a cada paso alejándome de los horrores del templo en ruinas. El bosque susurraba sus propias historias a mi paso. El susurro de las hojas y el murmullo de las aguas lejanas creaban un himno suave y natural. Sentía el espíritu de mi tío en cada suave brisa, animándome a seguir adelante y a encontrarle sentido a cada adversidad. Recordé su voz amable y su mirada firme, y la sabiduría que dejó en su diario, que me llenó de una fuerza serena. Una vez me dijo que todo tesoro en la vida tiene un precio, y que el verdadero valor de una herencia no se mide en riquezas, sino en las lecciones aprendidas en el camino. Pensé en Marcus Vale, un hombre cuya avaricia casi había destrozado el delicado equilibrio del destino. En sus ojos, vi no solo ambición, sino una ansia desesperada de controlar fuerzas que jamás se suponía debían ser dominadas. Su traición fue una dura lección sobre la crueldad que puede surgir cuando se busca el poder sin sabiduría. Sin embargo, en esa traición, encontré claridad. Comprendí que mi viaje no se trataba de competir por el poder, sino de elegir el camino correcto para el futuro. La reliquia era un símbolo de la eterna lucha entre la codicia y el espíritu humano, y al destruirla, había elegido la esperanza en lugar de la desesperación. Con el paso de las horas, comencé a ver la belleza oculta tras el caos. Las piedras rotas y las reliquias caídas, antaño símbolos de un poder ancestral, ahora yacían inmóviles, bañadas por el suave resplandor de la luz matutina. Me recordaron que incluso las maldiciones más poderosas pueden deshacer un solo acto de valentía. Con cada paso, sentía que el peso del pasado se aliviaba de mis hombros, reemplazado por una ligereza de espíritu que no había sentido en años. Sabía que mi viaje continuaría con pruebas y tribulaciones, pero las afrontaría con la fuerza de mis convicciones y el recuerdo del amor de mi tío. Ahora, al entrar en una pequeña aldea en la linde del bosque, no solo cargo con el dolor de la traición y la pérdida, sino también con la esperanza de un futuro donde la verdad y el amor prevalezcan sobre la oscuridad. Cada acto de bondad aquí refuerza mi creencia de que, incluso en un mundo lleno de sombras, siempre hay un rayo de luz esperando ser abrazado. Mi herencia nunca fue una maldición, fue un recordatorio de que el verdadero poder reside en las decisiones que tomamos, incluso cuando el mundo que nos rodea se derrumba.